Hola, estimados, ¿cómo están? Vamos a recordar contenido de la función cuadrática con el ejercicio 1. Más que nada, bueno, para potenciar un poquito a los alumnos vespertinos B, para recordar cómo eran los dominios contextualizados, cómo sacar información del gráfico, cómo encontrar las soluciones, cómo interpretar vértice, eh, identificar cuáles son las variables dependientes e independientes. Entonces elegí el ejercicio 1, en los cuales vamos a resolver ciertos ejercicios, son los que más les trajo complicación en clase. Vamos a leer el ejercicio 1. Dice que la propagación de un virus estival se modela por la función f de x igual a 100x cuadrado menos 1200x más 4000, donde f de x indica el número de contagiados y x es el tiempo transcurrido en meses, desde el inicio hasta el final de un año. Vemos que nos da la función cuadrática, donde podemos identificar los coeficientes de posición. El A es 100, el B es menos 1200 y el eje de corte, el C, es 4000. Lo cual, si vamos a la gráfica, vemos que es una gráfica positiva o una gráfica sonriente. Lo cual, ¿quién me ayuda con ese dato? El coeficiente A. El coeficiente A, como es positivo, el coeficiente A es el número que acompaña la variable x cuadrado. Como tiene signo positivo, indica que esta es una parábola positiva o feliz, como indicábamos en clase. ¿Ya? Lo otro importante que del ejercicio mismo, ¿cierto? Ahí están indicando cuáles son las variables dependientes e independientes, y acá, bueno, lo que podríamos hacer es, para partir del ejercicio, identificar dónde están las variables dependientes, cuáles son y cuáles serían la unidad de medida. En el gráfico acá, los ejes ya tienen nombre. Hay un f de x que le llamaron cantidad de contagiados, y el x sería el tiempo transcurrido en meses. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Es definir dónde está la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente ya sabemos que está en el eje f de x. Entonces, la variable dependiente, ¿cierto? Sería el f de x. ¿Y qué es lo que es el eje f de x? Sería las cantidades de contagiados. ¿Qué unidad de medida sería esto? ¿Qué unidad de medida serían unidades? Unidades. Y la variable independiente sería el x, la que va dentro del paréntesis, que es la variable. ¿Y qué sería el x? El x sería tiempo transcurrido. ¿En qué unidad de medida? En meses. Como es tiempo en meses, si me preguntaran a mí por los dominios contextualizados, esto sería en corchete. ¿Estamos? Entonces acá me favorecí del gráfico que ya salían los nombres de los ejes, entonces solamente identifiqué en el mismo gráfico quién es la variable dependiente y cuál es la variable independiente con sus respectivas unidades de medidas. Vamos a la letra A. Dice, escriba el dominio contextualizado de la función y marque la porción de la parábola que modela el problema. Entonces, ya sabemos nosotros que el dominio, ¿cierto? El dominio contextualizado, primero, como es tiempo, ¿cierto? Va a ser en corchete. ¿De dónde parte esto? Acá dice que X es el tiempo transcurrido en meses, pero con respecto a un año. Entonces esto sería desde 0, 1, 2, 3, 2, a donde llego hasta 2. Eso sería el dominio contextualizado, desde donde parte, inicia, hasta donde llego. Y esto, el tiempo, la unidad de medida son meses con respecto a un año, de 0 al 12. La letra B dice, observando la gráfica, dice acá, observando la gráfica, estime el tiempo transcurrido para que haya 2000 contagiados. Marque y escriba las coordenadas de los puntos X1 2000 y X2 2000 en el gráfico. Entonces acá dice,
observando el gráfico. Si voy al gráfico, veo, primero me dicen aquí, estima el tiempo transcurrido para que hayan 2000 contagiados. Los contagiados están en el f de x, entonces acá están los 2000. ¿En qué mes ocurrió esto? Esto ocurre, si voy acá, acá, esa es la primera solución, ¿cierto? En el mes 2. Y como es una función cuadrática y tiene dos soluciones, el otro valor estaría acá, que corresponde al mes 10. Entonces acá me dice, estime el tiempo transcurrido, ¿en qué mes habrá 2000 contagiados? Escribe, marque las coordenadas en el punto X1 2000. Significa que en el mes 2 y en el mes 10, ¿cierto? Ahí está el mes 2 y acá está el mes 10, habrán 2000 contagiados. Recuerde que la función cuadrática tiene dos soluciones. Entonces, los datos que usted encontró sería que en el mes 2 habrán 2000 contagiados y en el mes 10 habrán 2000 contagiados. Entonces acá me dice escriban en el gráfico. Acá ese punto que está en rojo significa que ese es 2,2000. El segundo punto, la segunda solución sería 10,2000. ¿Estamos? Entonces tendríamos que interpretar, decir que al finalizar el mes 2 y mes 10 habrán 2000 contagiados. Entonces, importante acá que la pregunta era, observando el gráfico, tengo que indicar yo cuándo habrán 2000 contagiados. Entonces, ¿qué es lo que hay que ir a la gráfica, como dice la pregunta, y encontrar las dos soluciones? Me ubico en 2000, ¿cierto? Y avanzo, ¿dónde toco la parábola? En el mes 2 y en el mes 10. ¿Estamos? Lo otro, veo que en la pregunta A me faltó que decía que en la parábola dice, marque la porción de la parábola donde estaba el dominio. El dominio era de 0 a 12, ¿cierto? Entonces esto es más o menos 0, la marco, hasta ahí, indicando que aquí es el 12. Eso era lo que me estaba faltando. ¿Estamos? Entonces tenemos ya listo el dominio contextualizado, y tenemos la segunda pregunta, la pregunta B, identificando en el gráfico cuáles son las posibles dos soluciones. ¿Estamos? Vamos a la pregunta letra C. Dice, ¿cuándo habrán, ojo acá, 2900 contagiados? Siempre importante es saber que ese número, ¿qué apellido tiene? Dice que son contagiados. Entonces el contagiado nosotros sabemos que está en el eje acá en f de x. F de x son los contagiados. Contagiados. Entonces, me están dando el resultado. Como me están dando el resultado, yo voy a igualar. Igualar. Y como dice, ¿cuándo habrá? O sea, ¿en qué mes pasó esto? Yo tendría que encontrar las dos posibles soluciones. O sea, tendría que encontrar el X1 y el X2. ¿Y quién me ayuda a encontrar estas soluciones? La fórmula de la raíz. La fórmula de la raíz es la que me ayuda a encontrar las dos posibles soluciones. Entonces, lo que me indican acá, ¿cuándo? ¿En qué mes pasó? ¿Cierto? ¿En qué mes voy a tener 2900 contagiados? Como este dato no es preciso en el gráfico, si se fijan acá los 2900 no está en forma exacta, no puedo ir a tantear yo en el gráfico, entonces tengo que ocupar la fórmula. El f de x ya está definido, ¿verdad? Está la función declarada, la da el problema, y dice que f de x es igual a 100x cuadrado menos 1200x más 4000. Eso es igual a el resultado que me da el ejercicio, que es 2900.
Como ya sabemos, la función cuadrática, ¿cierto? Cuando vamos a igualar, una opción sería que el resultado ingrese a la función cuadrática. ¿Y con quién es el único que lo podemos juntar? En este caso, el resultado que va a ingresar, con el único que lo podemos juntar es con el eje de corte, que en este caso son 4000. ¿Qué va a pasar cuando yo junte el eje de corte con el resultado? El nuevo C, se provoca un nuevo C. El C original es 4000, ¿cierto? Pero cada vez que yo lo junte con el resultado, el C va a variar. Finalmente, ¿qué es lo que queda? Queda que 100x cuadrado menos 1200x más 4000. Ojo acá, si el 2900 está fuera, positivo, ingresa con signo negativo, sería menos 2900. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Simplemente resolver acá el eje de corte con el resultado y operar. En este caso sería más 4000 menos 2900, esto sería 1100. Entonces me queda que la nueva función sería 100x cuadrado menos 1200x más 1100. ¿Qué implica? Que al otro lado de la igualdad ahora queda cero, no queda nada. Entonces ahí como ya igualé, ¿cierto? Y dejé al otro lado nada, ya me olvidé del 2900 por decir algo, ya puedo aplicar la fórmula de la raíz. Qué importante, muchachos, que he tratado de insistir en clase, es que usted identifique separadamente quién es el A, quién es el B y quién es el C. El A va a ser el número, el coeficiente que acompaña el x cuadrado, el número. En este caso sería 100 positivo. El B es el número, ojo ahí con los signos, el número que acompaña la variable x, que sería menos 1200. Como es negativo, menos 1200 lo escribo en paréntesis, y ese paréntesis para ustedes es una alerta que ese número es negativo. ¿Y cuál sería el coeficiente C? Pero el nuevo coeficiente C es el número que va sin letra, que sería 1100. En este caso es positivo, por lo cual va sin paréntesis. Entonces tengo ya el A, el B y ojo acá el nuevo C. ¿Por qué digo el nuevo C? Porque inicialmente el ejercicio partía con un eje de corte que era 4000. Y al igualar, el C cambia. Una vez que ya identifiqué quién es el A, quién es el B y quién es el nuevo C, aplico la fórmula de la raíz. Le recordamos la fórmula que era X, ¿cierto? Es igual a menos B más menos B cuadrado menos 4 por A por C. Y todo eso partido por 2 por A. Y la buena práctica que trato de indicar en clase, que el alumno se equivoca mucho en la prueba, mi consejo es que primero saque el número que está dentro de la raíz. Una vez que tenga ese número, aplica la raíz para que esta fórmula usted la empiece a achicar y la pueda trabajar en su calculadora siempre mirando los números. Esta fórmula es tan grande, tan larga, que al escribir el visor se empieza a correr. Entonces puede ser que usted olvide un signo, se olvidó que había que elevar, se olvidó el signo, entonces el ideal es hacerlo por partes. Vamos a ocupar la fórmula entonces. X es igual. La fórmula parte con un menos. Menos. Dice, tome el coeficiente B. El coeficiente B es menos 1200. Entonces, paréntesis, sería menos 1200. Una con más, la otra con menos, aplique raíz. La fórmula dice, tome el B y elévelo a 2. El B para nosotros es menos 1200. Como es negativo, va con paréntesis y el elevado 2 va fuera del paréntesis. Por fórmula, dice menos 4, ¿cierto? Y multiplique por A. ¿Cuánto vale el A? El A vale 100. Como es positivo, sin paréntesis, multiplique 4 por A y por el nuevo C. ¿Cuánto vale el C? El C vale 1100.
1100 positivo. Y todo esto partido por 2 por A, que en este caso, el A, ¿cuánto vale el A? El A vale 100. Y el ideal para resolver esta fórmula, primero yo aconsejo que saque el número que va dentro de la raíz. Si vamos a la calculadora y escribimos paréntesis menos 1200, cierro paréntesis, elevo a 2, fuera el paréntesis, menos 4 por 100 por 1100, eso me daría 1.000.000. Entonces lo que nos queda ahora es, vamos a achicar esto y sería x es igual, ojo, acá, menos con menos es más, entonces me queda 1200 más menos raíz de 1.000.000. Estoy haciendo primero para que se vea, lo estoy haciendo por parte, ¿cierto? Para que no olviden esos datos. Hay gente que en clase sacaba el millón, pero se le olvidaba sacar la raíz. Por eso ahora escribo primero la raíz para que vaya haciendo el paso a paso. Y esto partido por 2 por A. 2 por 100 es 200. Y acá ya empiezo a desarmar, pero acá, ¿qué es lo que viene ahora? Que yo aplique la raíz de 1.000.000. Y la raíz de 1.000.000 es 1.000. Entonces, esto me queda que x1 es igual a 1.200, la primera con suma, ¿cierto? Y la raíz de 1.000.000 es 1.000, partido por 200. Y la segunda solución es igual, son los mismos números, pero en vez de sumar es con resta. Sería 1.200 menos 1.000 partido por 200. Si vamos a la calculadora, ¿cierto? Ojo acá que el que tenga la MS y lo quiere escribir de una en la calculadora, yo pondría paréntesis arriba, ¿cierto? Y ahí lo puedo escribir completamente en la calculadora. La otra opción en la calculadora es decir 1.200 más 1.000, pinchos igual, y después divido por 200. Es una opción. Cuando realizo este cálculo, me da que el X1 es 11 y me da que el X2 es 1. Tener claro acá que el dominio contextualizado es de 0 al 12. Como es de 0 al 12, las dos soluciones son pertinentes. ¿Qué es lo que eran los X, los meses? Entonces, ¿cómo podría interpretar acá? Podría interpretar que dice que al finalizar el primer, ¿cierto? El primer mes y el mes 11, ¿cierto? Dice que al finalizar el primer mes y el mes 11 habrán, ¿cuántos contagiados? 2.900 contagiados. Entonces, qué importante acá, ¿cierto? Con respecto a otros ejercicios que hemos hecho, que acá las dos soluciones son pertinentes. Primero son meses, ¿cierto? Y el dominio contextualizado que usted hizo indicaba que era del 0 hasta el 12. Por ende, las dos soluciones son pertinentes. Acá podríamos decir, bueno, que al finalizar el primer mes y el mes 11, ¿cierto? Habrán 2.900 contagiados. Les cuesta mucho interpretar, muchachos, las pruebas. Cada vez que realice un ejercicio, desarrollo, que tenga que determinar, realizar matemáticas, tengo que interpretar esos datos. ¿Estamos? Perfecto. Letra D y final dice marque y escriba en el gráfico las coordenadas del vértice. Me indican acá vértice. Hay otra fórmula que nosotros hemos repasado en clase que habla en función del vértice máximo o mínimo. Entonces acá hay que escribir dónde está ese vértice y interpretar. Importante interpretar. Cuando vaya a interpretar vértice, usted me tiene que indicar si esto es máximo o mínimo.
Si tengo el gráfico, claramente me doy cuenta que esto me habla de un mínimo. Porque un mínimo, miren, ahí está. Entonces, ese vértice que está acá es un vértice mínimo. ¿Estamos? Y si no tengo gráfico, el que me va a potenciar esto, me va a ayudar es el coeficiente A. Si el coeficiente A es positivo, que en este caso es 100, ¿cierto? Me hablan de un vértice mínimo. Si el coeficiente A fuera negativo, la parábola sería hacia arriba, ¿verdad? Entonces sería una parábola triste, por decir algo. Entonces se habla de un máximo. ¿Estamos? Pero para este ejercicio en particular, como es la fórmula de la parábola, ¿cierto? Esto sería un vértice mínimo. Entonces vamos a ocupar la fórmula para vértice. Primero, recordarse que vértice es encontrar el x y el f de x. Y para esto hay fórmulas. ¿Cómo saco el valor de x? X es igual a menos b partido por 2 por a. Eso no, que escribí con rojo, el signo menos y el 2, viene dado por la fórmula. Así que la idea es que cuando usted lo practique, lo realice en ejercicio, en guía, en prueba, no se equivoque. Lo importante acá siempre es saber rescatar primero los coeficientes. ¿Quién sería el A y quién sería el B? El A, sabemos que de la función original, el A vale 100. Como es positivo, sin paréntesis, y el B, vamos acá para recordar, el B es menos 1200. Entonces vamos acá, negativo, como es negativo, paréntesis, menos 1200. Y lo escribo con paréntesis para que dé una alerta a usted cuando lo trabaje en su calculadora que es negativo. Reemplacemos entonces. Lo primero que hay que hacer es el paso 1, encontrar el x. Luego vamos a reemplazar en la función original lo que usted encontró en el paso 1, 2 por a. Y este sería el paso 2, paso 2. Y el paso 3 sería interpretar. Interpretar. Y ojo acá, me tiene que saber indicar usted si esto es máximo o mínimo en la interpretación. ¿Estamos? Entonces encontremos el x. El x, ya sea por la fórmula, dice que es menos, parte con un menos y dice, tome el coeficiente b. El coeficiente b en este caso es negativo, menos 1200 partido por 2 por a. ¿Cuánto vale el a? El a vale 100. Listo. Voy a la calculadora, ¿cierto? Me apoyo con la calculadora y este valor es 6. No perder aquí el foco que nuestros X para nosotros son meses, ¿verdad? Entonces, si son meses, tendrían que ser positivos. En este caso nos dio 6. Estamos bien. El paso 2 dice, tome el valor que usted encontró y reemplácelo en la función original. Tome el valor que encontró y reemplácelo en la función original. Y la función original, según el enunciado, era 100 por x cuadrado menos 1200 por x más 4000. Cuando usted va a reemplazar en la función original. Reemplacemos. 100 dice por x. El x para nosotros, esto es 100 por x cuadrado, entonces el x es 6 elevado a 2, menos 1200 por x. El x vale 6, multiplico por 6, más el eje corto original que eran 4000. Reemplazo en la calculadora, recuerde cuando usted va a evaluar un dato, va a evaluar una función, no va a ningún paréntesis. Tal cual está, usted lo reemplaza en la calculadora sin colocar paréntesis cuando usted está evaluando una función. Si lo llevo a la calculadora, 100 por 6 al cuadrado menos 1200 por 6, esto nos da 400. Entonces, el valor que usted encontró, el vértice, usted encontró el vértice, primero vale x primero, ¿cierto?
esto sería en el mes 6. ¿Cuántos contagiados habría? Sería 400. Esto es lo que usted encontró, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un gráfico donde acá usted me encontró que el X es 6 y el f de X cuando usted lo reemplazó me dieron que eran 400 contagiados. Entonces el vértice que usted encontró, ese puntito que está acá, corresponde a, primero va el X que es 6. Listo, ya me iniciaron en la gráfica. Y ahora tengo que interpretar y podríamos decir que al finalizar, o en el mes 6, ¿cierto? Al finalizar el mes 6, al finalizar el mes 6, habrá ojo acá, la mínima cantidad de contagiados. Cantidad de contagiados. ¿Que corresponde a cuánto? Que corresponde a 400. ¿Estamos? Entonces aquí encontramos el vértice. Podríamos decir que hay 3 pasos. Primero encuéntreme el X, ¿verdad? Acá está, paso 1. Posterior, el paso 2 sería reemplace en la función original el valor que encontró anteriormente. Y el paso 3, por decir, sería interpretar el vértice que usted encontró, indicando si esto es máximo o mínimo, dependiendo del ejercicio. ¿Estamos? Ya, estimados alumnos vespertinos, modalidad PEV, y también para mis alumnos diurnos, ¿cierto? Este es el tercer video. Espero de verdad que esto sea un apoyo, que los vean con tiempo, los vean 1, 2 y 3 veces. La idea es para que puedan ir practicando. Con este ejercicio, estimados, usted ya puede tomar la guía 2 y realizar ejercicios del 1 hasta el 10 sin problema. Los próximos videos que vienen, ya sea esta semana o la próxima semana, vamos a formar nosotros la función algebraica. Y para realizar esos ejercicios tenemos que ocupar sistema de ecuación. Así que el próximo video que les voy a compartir, ya sea esta semana o la próxima, es en función de formar, que nosotros formemos la función algebraica a partir de la gráfica. Y para eso, ¿qué estrategia ocuparé? Nada más y nada menos que sistema de ecuación. Estamos, misión cumplida por hoy. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Saludos totales.